En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los opriman con trabajos pesados, y así contribuyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a los rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar el hijo contra su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibió a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Bien, la primera lectura de hoy tiene una enseñanza bien precisa, y es que los egipcios esclavizaron a los israelitas por miedo. ¿Qué es lo que pasaba? Que los israelitas estaban creciendo y era un pueblo muy numeroso, más numeroso que los egipcios. Entonces los egipcios tuvieron miedo que los israelitas, que eran más numerosos y posiblemente más fuertes, entonces los esclavizaran y le robaran toda la ciudad de Egipto. Entonces, antes de que lo hicieran, fueron los egipcios los que esclavizaron a los israelitas. ¿Qué pasa con eso? Miren y verán. Por miedo, los egipcios esclavizaron a los israelitas. Y los israelitas se dejaron esclavizar. Si los israelitas hubiesen pensado, pues se hubieran podido rebelar y hubiesen ganado. Pero no lo hicieron así. Seguramente ellos también le tuvieron miedo a los egipcios. No se rebelaron por miedo. ¿Cuál sería la enseñanza? Miren cómo el miedo lo lleva a hacer cosas a uno que no son tan buenas. El miedo lleva a esclavizar personas. El miedo lleva a hacerle daño a los demás. El miedo lleva a destruir muchas vidas. ¿Cuántas personas por miedo han destruido la vida de los demás? Han destruido la vida de ellos mismos. Y al mismo tiempo hay personas que se dejan dominar del miedo y terminan siendo esclavizadas. ¿Sí ven? ¿Por qué te dejaste dominar del miedo? ¿Por qué te dejaste esclavizar del miedo? Es el miedo el que muchas veces le destruye la vida a uno. Es el miedo el que le daña a uno la felicidad. Entonces, la enseñanza de la primera lectura está radicada en el miedo. Y una gran enseñanza para nosotros es: no permitas que el miedo dañe tu felicidad.
No permitas que el miedo trunque tu destino, tu futuro, porque posiblemente te van a esclavizar, porque eres quizás capaz de muchas cosas, pero al mismo tiempo, para que no realices eso que sí eres capaz, entonces te van a infundir el miedo. Por ejemplo, a veces uno por miedo, digamos así, no cambia de trabajo. Y después de mucho tiempo se ve obligado a cambiar y dicen, ay Dios mío, hubiera cambiado antes y me hubiera ido mejor, pero es que tenía un miedo. ¿Sí ven? Cuando uno enfrenta sus miedos, uno se da cuenta que los podía haber enfrentado antes, pero por miedo no los enfrentó, se dejó esclavizar. ¿Sí? Tiene que quedar muy claro esto para poder entender el Evangelio, porque es que el Evangelio es bien pesado, el Evangelio de hoy es bien fuerte. Imagínense que el Evangelio de hoy dice, yo no vine a traer la paz, sino que vine a traer la guerra y la división. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quien empieza a seguir a Jesús empieza a enfrentar los miedos. Y cuando uno enfrenta los miedos, entonces tiene que enfrentar ¿a quién? A los egipcios que nos quieren esclavizar. ¿Sí ven? Primera razón, ¿por qué el Señor vino a traer esa guerra? Porque el Señor nos quita el miedo. Y cuando el miedo se va, uno se enfrenta a esas personas, uno se enfrenta a esas situaciones que a uno lo quieren esclavizar, que a uno le quieren hacer daño. Y al enfrentarse es donde viene la guerra. Eso se llama la guerra. Pero la guerra, ¿por qué? Por la lucha del bienestar de uno, por la lucha por la felicidad. Y entonces aquí viene esta segunda parte que es todavía más violenta que la primera. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces, y perdónenme todos, pero espero que me entiendan, muchas veces papá y mamá se convierten en esos egipcios que oprimen a los hijos. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo. ¿Sí ven? Se fija cómo el miedo se va apoderando de uno. Entonces, la mamá tiene miedo que su hijo sufra, entonces termina como protegiéndolo, sobreprotegiéndolo, y eso hace que su hijo no sea feliz y sea un esclavo de la madre, lleno de miedos. Muchas veces esa sobreprotección es eso. Entonces lo que el Señor dice, uno tiene que amar a Jesús por encima de todos. ¿Por qué? Porque cuando amamos a Jesús por encima de todos, nos quita el miedo. Nos quita esa inseguridad a volar, a salir. Muchas personas quisieran todavía estar bajo el vientre materno. Quieren estar ahí con la mamá. Todavía, como se dice por ahí, de las naguas, ¿sí? Ahí de la falda de la mamá. O todavía recostado en los padres. Entonces cuando dice, mira, uno no tiene que ser así, uno tiene que volar y no puede dejar que nadie lo esclavice. Y lo mismo va a pasar con los padres con sus hijos. Hay padres que se esclavizan por sus hijos, hasta por sus nietos. Yo conozco personas que a toda hora ya sus hijos están grandes, ya tienen su hogar y todavía no pueden vacacionar, no pueden ser felices, no pueden tomarse una semana libre porque tengo que cuidar mi nieto, es que tengo que cuidar mi hijo, es que si yo no estoy mi hijo no come. ¡Ey! No es digno de mí el que ama más a su hijo que a mí. No te dejes esclavizar. ¿Se fija la palabra? Entonces, ¿cuándo se tiene que odiar a la madre, odiar al padre, en este sentido evangélico? O sea, ¿cuándo se tiene que amar primero a Jesús y luego a los hijos o a los padres? Cuando uno busca la libertad. No es entender que los tengo que odiar en el sentido de literal. No, es en el sentido de que no pueden mis papás y tampoco pueden nuestros hijos dañarme en la felicidad, dañarme en la libertad, porque entonces ahí yo estoy pecando o ahí yo estoy destruyendo mi vida, no la estoy salvando. ¿Sí ven? Esto tiene que quedar claro con el Evangelio de hoy. Lo repito de otras palabras. Papá y mamá no pueden esclavizar a sus hijos. Tienen que dejarlos que vuelen. No los sobreprotejan. No los llenen de miedo.
llénenlos de oportunidades y de empujones para que salgan. Y al mismo tiempo, mamá y papá no pueden dejarse esclavizar de sus hijos ni de sus nietos. Si mamá o papá quieren salir a estar un domingo libre o levantarse tarde, lo pueden hacer porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero si todavía la mamá dice, no, pero nos tenemos que levantar porque es que traen el nieto a las 7 y si no, entonces imagínense, no se deje esclavizar de esa manera. Una cosa es que usted lo quiera hacer en plena libertad y otra cosa es que entonces ya se vea obligado a hacerlo. Y mucho cuidado que yo sé que algunas abuelas por ahí o algunos abuelos van a pelear conmigo por eso. Porque es que no es que yo lo hago en libertad. Sí, está bien. Pero también hay domingos en que su esposo o algún otro hijo la está invitando a pasar con él. Y usted dice, no, yo no puedo porque su hermana trae el niño y ella no tiene quien se lo cuide. Ah, no, que le pague a alguien para que se lo cuide hoy porque mi otro hijo me invitó. O porque yo me voy una semana de vacaciones, que le pague a alguien. Porque entonces si usted se muere, entonces ¿qué va a hacer? ¿Tiene que venir del purgatorio a cuidárselo? No, señora, le está haciendo también un daño a sus hijos. Le está también haciendo un daño a sus nietos. Entonces, se cuida en libertad, pero no en esclavitud. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, uno tiene que amar a Jesús y Jesús nos da libertad, no nos da esclavitud. Y cuando usted lo hace por voluntad, o sea, voluntariamente, perfecto. Pero aún así, muchos lo hacen voluntariamente, pero a veces se sienten amarrados o rechazan un día de descanso porque están amarrados. Usted lo cuida libremente, pero cuando la inviten a una fiesta, ese día no lo puede cuidar. O cuando se vaya para un paseo, ese día no lo puede cuidar. O cuando se vaya de vacaciones, esa semana, ese mes, no lo puede cuidar. Cuando regrese, cuando usted quiera. No se dejen esclavizar porque entonces están entrando en pecado. Y al mismo tiempo están dejando que sus otros hijos también sean esclavos. ¿Se fija? Por eso es bueno entender el Egipto y el Israel, ese miedo que los lleva a la esclavitud, que no los lleva a la libertad, y luego qué significa con la familia. Porque mucha familia termina siendo esclava por miedo. Así que vamos a pedirle al Señor. Yo sé que es muy fuerte esta palabra de hoy, pero el Señor nos está diciendo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Cuál es su cruz? Su vida. Ya usted hizo lo que tenía que hacer, ya le queda ser feliz. Ahora tiene que ser feliz con su esposo, o si está sola, entonces ser feliz sola, pero es tomar su cruz, no tomar la cruz de los demás. Vuelvo y repito, una cosa es que usted lo haga porque quiera, pero sin dejarse esclavizar. El día en que no se pueda, no se puede. Pero no me enrede diciendo, no, yo sí puedo. Si te invitaron a una fiesta y rechazaste la fiesta por cuidar a alguien, estás pecando. Tienes que decir, claro que sí, yo voy a la fiesta, yo cuido a mi nieto o yo le hago de comer a mi hijo, pero yo le aviso que hoy no puedo. Y él tiene que entender, porque yo no soy esclavo. Él tiene que entender, cuando puedo, puedo, cuando no, paciencia. ¿Listo? Ánimo pues, un poco fuerte la lectura, pero tiene que ser entendida de esta manera. Pero lo más importante es, no permitas que el miedo te esclavice. No permitas que el miedo te esclavice. Porque el miedo los puede esclavizar a uno. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza de su paz y de su amor, y que nos dé la gracia siempre de permanecer con Él, de estar siempre en unidad. Hoy, todos los miedos, vas a poner en oración todos tus miedos. Vas a decirle, Señor, ayúdame a trabajar todos estos miedos que yo tengo, porque estos miedos van a acabar conmigo. Estos miedos me están esclavizando. Así que pon en la presencia de Dios todos tus miedos y que sea hoy el Señor el que te libere de tus miedos y el que no permita que nadie te esclavice, sino en que camines en libertad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, entonces ya saben que hoy tenemos, si Dios quiere, nuestra clase de Biblia. La tenemos por Zoom con mi número de teléfono o la tenemos por YouTube con Oxy Espiritual, que ahí también estamos colocando la palabra de Dios todos los días
y las clases de Biblia, y próximamente voy a iniciar los seminarios de vida en el Espíritu que quedaron interrumpidos. Nos vamos a iniciar también ahí en YouTube para que lo tengamos en cuenta. ¿Está bien? A todos ustedes, Diosito me los bendiga, el Señor me los acompañe, y que hoy, puestos en oración, coloquemos todos nuestros miedos y el Señor transforme todos nuestros miedos en libertad. Amén.